Hay un día marcado en el calendario de toda vida humana que nadie quiere que llegue, pero que es inevitable. La Biblia lo llama el día de la angustia. No es un día de estrés ordinario. Es el día en que suena el teléfono con la noticia que cambia todo. Es el día del diagnóstico, es la mañana antes de la cirugía de alto riesgo. Es el momento antes de entrar a esa reunión donde sabes que tu carrera o tu reputación están en juego. En ese instante te sientes pequeño, vulnerable y expuesto. Miras tus recursos, tu dinero, tus contactos, tu inteligencia menos, y te das cuenta de que no son suficientes. Estás a punto de entrar en una batalla que te supera, y la pregunta que te golpea el pecho es: ¿quién me sostendrá cuando se cierren las puertas y empiece la pelea? ¿Estoy solo en esto? Si hoy estás enfrentando una batalla inminente, o si estás en la sala de espera de la vida rogando por un milagro, este episodio es tu armadura. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy entramos en la zona de guerra del Salterio. Vamos a explorar los Salmos 20 y 21, dos himnos reales que funcionan como un díptico perfecto, el antes y el después de la Batalao. En el Salmo 20 aprenderemos cómo orar cuando el miedo nos paraliza antes del conflicto. En el Salmo 21 veremos cómo celebrar cuando Dios nos ha dado una victoria que no merecíamos. Comencemos en la trinchera. Con el Salmo 20, no es un salmo privado que David escribió en su diario, es una liturgia nacional. Imagina la escena. El ejército de Israel está reunido, listo para salir a la guerra contra una superpotencia enemiga, quizás los sirios o los amonitas con sus carros de hierro. El rey David está de pie frente al templo, ofreciendo sacrificios. El ambiente está cargado de tensión y miedo a la muerte. Y entonces el pueblo, la congregación, alza la voz para orar por su rey. Ya en el versículo 1 es la bendición que todos necesitamos escuchar cuando estamos en el abismo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Analicemos esto. El día de conflicto en hebreo es Yom Zara. Zara significa angustia, aprieto, un lugar estrecho donde no te puedes mover. Es la misma palabra que usamos para describir el parto. Es un día de presión extrema y la congregación ora a que Jehová te oiga. Pero fíjate en el título que usan para diosan el Dios de Jacob. No dicen el Dios de Abraham, el padre de la fe, ni el Dios de Moisés. El gran líder, dicen el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue el patriarca que cojeaba. Fue el engañador, el luchador, el hombre lleno de problemas, miedos y fracasos. Jacob fue el hombre que tuvo que luchar con Dios en su propia noche oscura en Penel para ser bendecido. Ao invocar ao Dios de Jacobi, el Salmo nos dice a Dios no solo ayuda a los perfectos y a los héroes, Él es el defensor de los que cojean, de los que tienen un pasado complicado, de los que tienen miedo. En tu día de angustia no necesitas ser un gigante espiritual, solo necesitas al Dios de Jacob. La palabra defiende aquí, Sagabé, significa literalmente ponerte en alto, en una fortaleza inalcanzable, es elevarte por encima del alcance del enemigo en el versículo 2. La oración se vuelve espacial ante envíe ayuda desde el santuario y desde Sayón te sostenga. La ayuda no viene del arsenal militar, viene del santuario, de la presencia de Dios. La victoria espiritual precede a la victoria física y el versículo 3 es fascinante. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esto suena transaccional, ¿verdad? Dios, acuérdate de cuánto te di, pero en el contexto del pacto es profundo. El holocausto era el sacrificio total, donde el animal se quemaba por completo, simbolizando la consagración total del adorador. El pueblo está orando a un rey. Tú te has entregado totalmente a Dios. Que Dios honre esa entrega. Esta es una sombra profética. Hubo un momento en la historia en un jardín llamado Getsemaní, donde el verdadero rey, Jesús, enfrentó su Yom Zara, su día de angustia suprema, y él ofreció el holocausto de su propia voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre hizo memoria de esa ofrenda y lo sostuvo para la batalla de la cruz. Ahora llegamos al versículo más famoso y contracultural del Salmo, el versículo 7.
Es el choque de dos cosmovisiones. Israel está a punto de pelear. El enemigo tiene la tecnología militar más avanzada de la época en carros de guerra y caballos. Los carros eran los tanques de la antigüedad. Eran máquinas de muerte imparables. Israel, por mandato de Dios en Deuteronomio, no debía multiplicar caballos. Eran infantería ligera contra tanques. Humanamente era un suicidio Y aquí surge el grito de fe. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esta es la prueba de fe definitiva. ¿En qué confías cuando llega la crisis? El mundo confía en sus carros, en su cuenta bancaria, su seguro médico, sus contactos políticos, su inteligencia, su tecnología. Son cosas visibles, tangibles y poderosas. Y la tentación del creyente es mirar sus propios recursos y decir, no tengo carros, voy a perder. Pero el salmista dice, a nosotros no miramos lo que tenemos. Nosotros recordamos el nombre, Shi-M, recordar el nombre. Significa traer a la memoria. ¿Quién es Dios? Él es Yahweh Jireh proveedor, Yahweh Nisi N, vuestra bandera de Ger-A, Elohim, el creador. El nombre es la reputación histórica de Dios. Ellos tienen máquinas, nosotros tenemos una historia con Dios. ¿Y cuál es el resultado de esta confianza asimétrica? Versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los que confían en la tecnología caen. Los que confían en el nombre permanecen en ahora. Hagamos la transición. La batalla ha terminado, el humo se ha disipado, el rey ha vuelto. Pasamos al Salmo 21. Este es el Dedum, el himno de victoria. Si el Salmo 20 era ansiedad y petición, el Salmo 21 es pura euforia y gratitud. El rey David no regresa jactándose de su estrategia militar, regresa señalando la fuente de su fuerza. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? La victoria no fue del rey, fue de Dios, y mira la generosidad de Dios en la victoria. En el Salmo 20:4, el pueblo pidió ante de conforme a tu corazón. En el Salmo 21:2, David confirmó, le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Dios no es tacaño. Cuando confiamos en Él en la batalla, Él responde con abundancia, pero Dios va más allá de simplemente salvarle la vida. Le da bendiciones de bien. Versículo 3. Pusiste en su cabeza corona de oro fino. Esta no es la corona que David ya tenía. Esto simboliza una nueva autoridad, una victoria fresco, una dignidad restaurada. ¿Recuerdas cuando te sentías pequeño y vulnerable antes de la batalla? Ahora Dios te corona públicamente en él. Y hay un detalle teológico en el versículo 4 que apunta directamente a la eternidad en vida. Te demandó, y si eu agis, largura de días eternamente y para siempre. David era un hombre mortal. ¿Cómo puede Dios darle días eternos? En un nivel inmediato, se refiere a la prolongación de su vida física y la continuidad de su dinastía. Pero en un nivel profético, esto habla de la resurrección. Este versículo se aplica perfectamente a Jesucristo. En la cruz, Él pidió vida, y el Padre lo resucitó y le dio largura de días eternamente. Una vida indestructible a la diestra del Padre, el Salmo 21. Termina con una visión del juicio final sobre los enemigos de Dios, versículos 8-12, recordándonos que la victoria del Rey es total. Aquellos que odian a Dios serán como horno de fuego. La justicia será ejecutada, amado oyente. ¿Cómo aplicamos estos dos salmos a nuestra vida hoy? Identificado tu día de angustia, no niegues tu miedo. Si estás enfrentando una crisis médica, financiera o familiar, reconócelo. Estás en el Yom Zara. Es el momento de ir al santuario, no de correr al mundo y contagios. Es fácil obsesionarse con los recursos del enemigo o con la magnitud del problema. El cáncer es agresivo, la deuda es impagable. Mi jefe es poderoso. Deja de mirar los carros, empieza a hacer memoria del nombre. Recuerda las veces que Dios te ha ayudado en el pasado. Haz una lista
de sus atributos. Tu confianza no viene de tus recursos, sino de tu Dios ora por tus líderes y por otros. El Salmo 20 es una oración comunitaria. A veces tu hermano o tu pastor está en el día de angustia y no tiene fuerzas para orar. Tú debes ser la congregación que dice, aunque el Dios de Jacob te defienda. Sé el intercesor de alguien más. Hoy celebra la victoria antes de verla. La estructura de Salmos 20-21 nos enseña que la victoria es segura para el ungido de Dios si estás en Cristo. Tu final no es la derrota. Es la corona de oro. Quiero hablarte a ti, que sientes que estás en desventaja, sientes que todos a tu alrededor tienen carros y caballos, tienen las conexiones, el dinero, la salud, y tú solo tienes una oración. El Salmo 20 te dice que tú tienes la ventaja. Los carros se rompen, los caballos tropiezan, la economía cambia, pero el nombre de Jehová es una torre fuerte. El justo corre a ella y está seguro en Jesús. Enfrentó el día de angustia definitivo en la cruz. Él miró a los carros de Roma y a la muerte y confió en el Padre, y porque Él venció en el Salmo 21, recibiendo la vida eterna. Él te garantiza que tu batalla actual no es tu faino. Así que hoy, antes de salir a enfrentar tu día, detente. No salgas con miedo. Sal con esta declaración en tus labios. Ellos confían en carros, pero yo confío en el nombre de Jehová mi Dios. Y prepárate, porque el Salmo 21 viene en camino. La corona de oro te espera, aunque el Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde su santuario hoy. Hasta la próxima.